Buenas chicos, nuevamente en un tema nuevo de física. Este tema está relacionado con lo que es el lanzamiento vertical, que guarda cierta similitud a lo que era la caída libre, así que es importante que repasemos ese contenido de caída libre antes de comenzar a ver este tema, porque utilizaremos algunos conocimientos y nociones importantes que ya hemos de alguna manera abordado en este tema ya mencionado. Entonces, sin más demora, vamos a iniciar con esta unidad, la parte teórica del lanzamiento vertical, así que tomen lápiz y papel, hagan sus apuntes necesarios. Recordemos que si no tenemos el internet más adelante, por lo menos nuestros apuntes los tendremos a la mano. Entonces, bueno, comenzamos de esta manera. Cuando hablamos de lanzamiento vertical, nos estamos refiriendo al movimiento de un objeto en torno al eje de la Y. Por su naturaleza, el lanzamiento vertical puede ser de dos maneras. Puede ser un lanzamiento hacia abajo o puede ser un lanzamiento hacia arriba. Según sea el caso, el cuerpo se va a comenzar a desplazar siempre con una velocidad inicial mayor a cero. ¿Okay? Si el objeto se lanza hacia abajo o se lanza hacia arriba, su velocidad inicial, indistintamente en cualquiera de los movimientos, va a ser siempre mayor que cero. Pero las fórmulas que emplearemos en un lanzamiento hacia abajo serán muy distintas a las fórmulas que emplearemos en un lanzamiento hacia arriba. Y ya vamos a ver y a entender el porqué. Comencemos primero viendo lo que es el lanzamiento vertical hacia abajo. Cuando hablamos de un lanzamiento vertical hacia abajo, estamos hablando de un movimiento que comienza con una velocidad mayor que cero. ¿Qué significa esto? Que el objeto, a medida que va descendiendo, va en favor de la gravedad, razón por la cual comenzará a desarrollar un movimiento uniforme acelerado. ¿Okay? Esto de alguna manera pone en manifiesto que la gravedad siempre será positiva. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a emplear en relación a este tipo de movimiento? Bueno, todas aquellas fórmulas que quizás empleamos en la caída libre, solamente que agregaremos además la velocidad inicial. Recuerden que la velocidad inicial en la caída libre era cero, ahora en este movimiento es básicamente muy similar a la caída libre, solamente que la velocidad ya no es cero, entonces hay que agregarla a las fórmulas. Tendremos en primera instancia la ecuación del desplazamiento o altura, que se expresa como y igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Cuando hablamos de la velocidad, tendremos entonces ecuaciones para la velocidad final en relación a la altura y en relación al tiempo. Si nos piden calcular la velocidad final de un cuerpo o la velocidad en cualquier momento de la trayectoria, según una altura determinada, utilizaremos esta primera fórmula. Pero si nos pidiesen la velocidad en cualquier instante de la trayectoria según un tiempo determinado, bueno, utilizaremos esta fórmula. Ahora bien, si no nos piden velocidad final, sino que nos piden la velocidad inicial, las fórmulas que la definen son estas que observamos acá, en donde tendremos la velocidad inicial en relación a la altura y la velocidad inicial en relación al tiempo. De esa manera podemos calcular velocidad en lanzamiento vertical hacia abajo. Cuando hablamos específicamente ahora de las ecuaciones que definen al tiempo, pues utilizaremos la convencional, la que aplicábamos en movimiento uniformemente variado. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad. Y eso es digamos que las fórmulas que podemos emplear dentro del lanzamiento vertical hacia abajo. Veamos ahora qué sucede cuando hablamos de un lanzamiento vertical hacia arriba. Observen esta gráfica. Sucede que cuando estamos empleando un lanzamiento vertical hacia arriba, necesariamente en ese trayecto, en ese movimiento que puede tener el objeto, vamos a hacer o a trazar imaginariamente una línea vertical que divida el movimiento en dos partes. Observaremos que existe un movimiento en el que el objeto debe ascender y un movimiento del otro lado, del lado derecho, en el que el cuerpo o el objeto debe descender. Entonces, del lado izquierdo estaremos observando un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿okay? Cuya velocidad inicial siempre va a ser mayor que cero. Este lanzamiento vertical hacia arriba, a ir en dirección contraria a la gravedad, estará efectuando un movimiento uniforme retardado. Es decir, a medida que va ascendiendo, el cuerpo tiene que ir perdiendo velocidad, razón por la cual decimos que la gravedad se expresará como menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, como un factor negativo. Factor negativo porque decimos que el cuerpo va
en ascenso, por lo tanto debe ir perdiendo velocidad. Y justamente llegará a un punto, que es este punto alto, este punto máximo que está acá, donde su velocidad final necesariamente tendrá que ser cero, momento en el cual el objeto tendrá que comenzar a descender. Y en ese momento, justamente en ese instante, el cuerpo dejará de estar empleando un lanzamiento vertical hacia arriba. Es decir, el lanzamiento vertical hacia arriba comienza del momento en que es lanzado hasta el momento en que alcanza ese punto más alto. ¿Ok? Desde ese momento ya comienza a desplazarse del otro lado de esa línea imaginaria negra, que es el lado derecho. Y justamente allí, si hacemos un poco de memoria, quizás podremos, identificar qué movimiento estaremos evidenciando allí. En ese caso estaremos en presencia de una caída libre. Por supuesto, como vamos en favor de la gravedad, es decir, el cuerpo va ganando velocidad, estaremos en presencia de un movimiento uniforme acelerado, cuya aceleración por supuesto va a ser positiva porque, como lo dije anteriormente, va en dirección de la gravedad. Pero es importante destacar en todo caso que cuando un objeto es lanzado hacia arriba, necesariamente compartirá una caída libre en algún punto, y justamente en ese punto donde comienza una caída libre, hasta allí finaliza el lanzamiento vertical hacia arriba. El lanzamiento vertical hacia arriba es el momento en que sale el objeto hasta que alcanza el punto más alto. Entendido esto, había olvidado decirle que la velocidad inicial de la caída libre coincide con la velocidad final de lo que sería el lanzamiento vertical, de la misma manera como la velocidad inicial del cuerpo que es lanzado hacia arriba debe coincidir con la velocidad final de la caída libre. Esto básicamente lo que nos viene a decir a nosotros es que un objeto que es lanzado con cierta velocidad retornará al punto de partida con la misma velocidad con la que fue lanzado. Entonces nos concentraremos justamente en el lado izquierdo de la gráfica, que es el que corresponde directamente al lanzamiento vertical, donde las ecuaciones son las siguientes. Tendremos la ecuación de la altura, la convencional que ya conocemos, pero diferenciamos esta ecuación de el lanzamiento vertical hacia abajo porque como vamos en dirección contraria a la gravedad, la fórmula acá, el signo debe ser negativo. También hallaremos otra fórmula que se ajusta a este movimiento, que es la altura máxima, que solamente es calculable a el lanzamiento vertical hacia arriba, solamente aplica el lanzamiento vertical hacia arriba. La altura máxima se define como Ymax igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la gravedad. Tendremos las fórmulas o las ecuaciones que definen a la velocidad, que son estas que presentamos, la velocidad final en relación de la altura o la velocidad final en relación al tiempo, como también tendremos la velocidad inicial en relación a la altura. En relación a lo que sería las ecuaciones del tiempo, observaremos que existen dos tipos de tiempo. En este caso hablaremos de lo que es el tiempo máximo, que no es más que el tiempo que le toma el objeto en alcanzar la altura máxima. ¿Ok? El tiempo que le toma del punto de partida en alcanzar esa altura máxima lo llamaríamos tiempo máximo. ¿Ok? Y se expresa como velocidad inicial entre gravedad. Mientras que el tiempo de vuelo no es más que el tiempo que le toma el objeto en alcanzar el punto de partida una vez que haya alcanzado la altura máxima, es decir, el tiempo que le toma subir y luego bajar al punto de partida. De esa manera nosotros estamos calculando lo que sería el tiempo de vuelo, y este es básicamente todo el contenido teórico relacionado al lanzamiento vertical hacia arriba o hacia abajo. En los próximos videos estaremos viendo la parte práctica. Queda de su parte visitarlos y justamente con sus apuntes tratar de resolver por sí mismo los problemas que allí se presentan. Entonces no me queda más que decirles que estudien, practiquen, que justamente eso es lo que de alguna manera solidifica el conocimiento y nos hace más, digamos que diestro en torno a todos estos temas que tienen que ver con física. Me despido de ustedes, muchachos, pórtense bien, nos vemos en el próximo video. Si tienen dudas no olviden comentar. Nos vemos entonces, cuídense.